Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en Elementos de Juicio, el programa de la Universidad del Sinú Elías Bechara Zainú para el canal Zoom. El pasado 14 de abril, en el municipio de Buenos Aires, departamento del Cauca, los soldados de la Brigada Móvil 17 de la Fuerza de Tarea Polo del Ejército fueron atacados con armas, granadas y artefactos explosivos por la Cuarta Comisión de la Columna Móvil Miller Perdomo de las FARC. 11 soldados murieron y cerca de 20 más se encuentran heridos. Este suceso obligó a que el presidente Juan Manuel Santos ordenara la reactivación de los bombardeos contra esa guerrilla, luego de que en marzo había decretado su suspensión. En este contexto queremos presentar un análisis de la justicia transicional en Colombia. Con ustedes, nuestro director, el doctor José Gregorio Hernández Galindo. Presentamos un cordialísimo saludo a todos los televidentes de Elementos de Juicio y del canal Zoom. El proceso de paz es quizá uno de los aspectos de mayor importancia y trascendencia para la Colombia de hoy y del futuro. La justicia transicional hace parte hoy de las deliberaciones en La Habana y también de la crítica y del análisis por parte de los colombianos en los distintos estamentos, en el Congreso, en el gobierno, en la administración de justicia, porque esa justicia transicional hace parte fundamental de aquello que se debate y de lo que podrían ser los acuerdos de paz. Digamos de paso que esos acuerdos de paz que se veían como muy próximos, hoy tienen problemas. Hoy es posible que ese proceso de paz que veíamos cercano no esté tan cercano, porque se han presentado acontecimientos que todos los colombianos conocemos y que rechazamos. 11 miembros de la fuerza pública fueron asesinados realmente porque no hubo combate, no hubo cruce de disparos, no hubo enfrentamiento, sino sencillamente emboscada, fueron asesinados por las FARC. Y hay numerosos heridos también, uniformados, pero ellos estaban descansando, se encontraban en una situación de total indefensión, han dejado a sus mujeres, a sus padres, a sus hijos también en la indefensión. Y esto, por supuesto, entorpece el proceso de paz, se interrumpe un cese al fuego que había sido decretada, la decisión correspondiente había sido tomada por las FARC de manera unilateral, por su propia cuenta, y ellos mismos han violado esa promesa que nos habían formulado a los colombianos. Pero de todas maneras, es necesario analizar lo que es la justicia transicional y los que somos partidarios de que el proceso de paz continúe, hacemos votos porque hacia el futuro este tipo de circunstancias no vuelvan a poner en peligro un proceso en el que todos los colombianos estamos interesados tras 50 años de violencia. Aquí en Elementos de Juicio queremos poner las cartas sobre la mesa, ver qué está pasando y analizar igualmente lo que significa en este momento la justicia transicional para Colombia. La justicia transicional no es un tipo especial de justicia, sino una forma de abordarla en épocas de transición desde una situación de conflicto o de represión por parte del Estado. Al tratar de conseguir la rendición de cuentas y la reparación de las víctimas, la justicia transicional les proporciona el reconocimiento de sus derechos, fomentando su confianza y fortaleciendo el Estado de Derecho. El origen del término se remonta al periodo de posguerra de la Segunda Guerra Mundial, desde 1945 a 1947, con la creación del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg y los juicios de los soldados japoneses, concepto que ganó fuerza y coherencia en la década de 1980 y en adelante, comenzando con los juicios de exmiembros de las juntas militares en Grecia en 1975 y Argentina en 1983. El enfoque de la justicia transicional en los años 1970 y 1980 fue en la justicia penal, con énfasis en la promoción de los derechos humanos y el derecho humanitario. Estos sucesos provocaron el aumento progresivo de defensa de los derechos humanos, que culminaron en el establecimiento de convenciones internacionales. Bueno, yo creería que la justicia transicional se puede considerar
como una serie de medidas especialmente jurídicas con trasfondos políticos que buscan unos cambios, que tienen unas finalidades y unas finalidades muy precisas en los contextos que viven los estados, y es hacer unos cambios de esas situaciones de crisis, de anormalidad, de guerra eventual, a una situación de convivencia, de búsqueda de la paz, de mantenimiento de esa paz. Digo que son medidas más jurídicas porque generalmente se incorporan o se plasman en leyes, ¿no? Que son leyes de justicia y paz o de verdad y reparación, dependiendo de los estados. Ellos dan las leyes y les colocan algún título, pero el tema es que la finalidad, repito, es hacer esa transición de un estado en crisis a un estado de superación de crisis. ¿Por qué digo que político? El trasfondo político es la razón de ser, es como el ánimo que tiene no solamente el gobernante de turno o las ramas del poder público que existan, sino también toda la colectividad, el pueblo en general, la ciudadanía, las víctimas especialmente, y los mismos victimarios en algunos casos están interesados en esa transformación. La justicia transicional, por lo general, contiene unos elementos, si se pudiera hablar de elementos dentro de la justicia transicional, y es básicamente la reparación de las víctimas, yo diría que en primer lugar. En segundo lugar, creería que es el tema de la sanción, de todas maneras, a los responsables de esos hechos que han originado esa crisis, esa anormalidad, esa guerra. Un tercer punto que se acostumbra generalmente, pero que no es necesario dentro de los procesos de justicia transicional, y es el tema de las comisiones de la verdad. En muchos estados la misma ciudadanía han solicitado eso, que se establezcan esas comisiones. En algunas oportunidades de pronto no son tan necesarias, y lo que yo sí pensaría que sí es muy necesario es una transformación institucional. Yo creo que el origen de ese conflicto social o armado que se quiere superar se ha originado en gran parte por ese actuar o ese no actuar en muchas veces de la institucionalidad pública o de la institucionalidad privada o de la manera como se regula uno a otro, incluso de las características culturales de comportamiento político dentro de la misma región. Por eso ese cuarto elemento, diríamos, considero que en un proceso de esto sería fundamental. Según el Centro Internacional para la Justicia Transicional, ICTJ por sus siglas en inglés, cuando se cometen violaciones masivas de los derechos humanos, las víctimas tienen el derecho oficialmente reconocido a ver castigados a los autores de los mismos, a conocer la verdad y a recibir reparaciones. Como las violaciones de derechos humanos sistemáticas no solo afectan a las víctimas directas, sino al conjunto de la sociedad, además de cumplir con esos compromisos, los estados deben asegurarse de que las violaciones no vuelvan a suceder y, en consecuencia, deben especialmente reformar las instituciones que estuvieron implicadas en esos hechos o fueron incapaces de impedirlos. Las sociedades que no se enfrentan a las violaciones masivas de los derechos humanos suelen quedar divididas, generándose desconfianza entre diferentes grupos y frente a las instituciones públicas y obstaculizándose o haciéndose más lentas las mejoras en materia de seguridad y desarrollo. Esa situación pone en cuestión el compromiso con el Estado de Derecho y, en última instancia, puede conducir a la repetición cíclica de diversos actos de violencia, como se puede apreciar en la mayoría de los países que sufren violaciones masivas de los derechos humanos. Las demandas de justicia se niegan a desaparecer. Aunque por sus características sociales, temporales y por los actores que hacen parte de él, el conflicto colombiano se convierte en único. Algunos procesos internacionales pueden dar luces a la manera como se debe consolidar la justicia transicional en el país. Países africanos, especialmente Ghana, Sierra Leona, la misma Sudáfrica,
otros países, Timor Oriental, Argentina, Chile, más cercanos a nosotros, han tenido estos procesos dentro de su estructura normativa, política. Yo definitivamente creería que ninguno como Colombia. Colombia, dicen algunos, que es el conflicto más largo del mundo, que de pronto hemos salido de una crisis y nos hemos metido en otra, que los disidentes frente a las instituciones o a las estructuras del gobierno han sido diferentes y las luchas han sido diferentes, incluso dentro del mismo Estado o representación del Estado. Entonces creería que no, de pronto por las consecuencias de toda esa confrontación, sí pensaría que de pronto Ruanda, ¿no? Hay una causa diferente, pero unas consecuencias de desplazamiento forzado, por ejemplo, muy grande, un tema de masacres, un tema de desapariciones, un tema de pobreza que se ocasiona alrededor del conflicto y una cantidad de víctimas, no solamente sobrevivientes, sino familiares de esas víctimas que no aparecen o que resultaron amenazados o violados en su vida, en su integridad, en su libertad. De pronto por esas consecuencias diría que de pronto sería Ruanda en ese caso. Incluso las medidas que se adoptaron allá pensaría que pudieran ser benéficas en caso de una aplicación de una justicia transicional, en la medida en que se combinó con una justicia restaurativa y donde los diferentes estamentos, no solamente de la comunidad internacional, sino la institucionalidad oficial del Estado, incluso la misma comunidad, se dedicó a eso, a hacer una justicia restaurativa dentro de la transición. Creería que ese podría ser un caso más o menos significativo para emular, pero haciendo esa claridad, que no por las causas, sino por lo que pudiera vivir la consecuencia de la confrontación. Vamos a un pequeño corte de comerciales. La proliferación de procesos de negociación y acuerdos de paz y las sucesivas olas de democratización que desde el último cuarto de siglo cerraron largos periodos de regímenes autocráticos en el mundo, suscitaron la pregunta sobre la cual debería ser el tratamiento durante los procesos de transición en estas sociedades a los crímenes cometidos en el pasado. El expresidente César Gaviria Trujillo presentó en el marco de los diálogos de paz una iniciativa de justicia transicional en la que propone penas alternativas para todos los actores del conflicto armado colombiano, guerrilleros, militares, policías y empresarios que hayan apoyado a grupos al margen de la ley. Bueno, yo creería que la propuesta que hace el expresidente Gaviria fue estudiada previamente. Sin lugar a dudas, es una propuesta que origina y causa debate en la opinión pública. De pronto no estuvo completamente explicada, pero creería que ese tema sobre el cual se especula, que sería impunidad total, yo creo que no se daría. Es decir, nosotros tenemos una institucionalidad y una institucionalidad muy racional y muy razonal, que observa los estándares internacionales, que da cuenta de ellos y que sin lugar a duda aplicar ese principio de igualdad frente al tratamiento a la ley o a una justicia, como quiera que se denomine, por parte de los actores de un conflicto armado, combatientes de las fuerzas legítimas del Estado o en este caso insurgentes. Yo creo que la oportunidad es pertinente y es propicia para que el debate avance y muy seguramente podrá darse. Es
decir, dentro del tema de la ponderación de los derechos, de las oportunidades, de la igualdad ante la ley, creo que es una propuesta muy sensata y muy cercana a que también esos miembros de la fuerza pública, en determinado momento víctimas de todo lo que está sucediendo, puedan tener, en la medida de las posibilidades, una ley, una transición que alivie esas cargas frente a la justicia y que también logren una reconciliación con la ciudadanía que eventualmente, no generalmente, muy ocasionalmente han perjudicado. Ahora, ellos son garantes y entonces uno diría, no, merecen un tratamiento diferente, pero es que es un tema de guerra, es un tema de confrontación, es un tema de contextos en los cuales tenemos que mirar como iguales a esos adversarios, que cada uno lucha por unos intereses supuestamente legítimos y que merecen también ser tenidos en cuenta dentro de un proceso judicial, justicia denominada ordinaria, penal militar, transicional, restauración. Y es precisamente el tema de la impunidad el que preocupa a varios sectores del país. La justicia transicional permite una reducción sustancial en las penas y el pago de penas alternativas. Pero estos beneficios penales pueden convertirse en un mecanismo de impunidad. El exfiscal general de la Nación y docente de la Universidad del SINU, doctor Guillermo Mendoza Diago, nos responde. Bueno, la regla general sería que cuando vamos a aplicar instrumentos de justicia transicional, sea para comportamientos que no impliquen una grave violación al derecho internacional humanitario. Pero la verdad es que con un criterio práctico y muy pragmático, mejor, es el término más apropiado, ¿no?, tiene que considerarse que en un conflicto es muy difícil medir o evitar que se produzcan estos actos de suma gravedad. Los actos de guerra suelen ser incontrolables. Entonces, si nosotros vamos a aplicar un criterio de justicia transicional que evalúe con principios diferentes a los de la justicia ordinaria para resolver el problema judicial de los actores del conflicto, tenemos que pensar en la posibilidad que aún crímenes atroces queden cobijados por esta figura. Los actores son por excelencia en conflictos como el colombiano, los grupos alzados en armas, los insurgentes y la fuerza pública, el Estado. Pero resulta con que aquí nos aparecieron otros actores, ¿no?, que fueron aquellos que se conocieron genéricamente con el nombre de grupos paramilitares o de autodefensas, ¿no? Entonces, esos actores también están allí, pero lo que pasa es que no creo que se le puedan aplicar instrumentos de justicia transicional por el solo hecho de haber formado parte de una organización de esa naturaleza. Habría que estudiar a fondo si en realidad muchas de esas personas o muchos de esos grupos actuaron efectivamente para enfrentar a la guerrilla, para doblegarla, para, diríamos, suplir al Estado donde el Estado no hacía presencia. Ahí sí creo que es necesario hacer una selección muy definida y muy clara de los móviles que animaban a estas organizaciones, si es que se van a incorporar como parte de los actores que van a ser sometidos a la justicia transicional. Porque nosotros vimos que algunos de los miembros de esas organizaciones eran narcotraficantes puros y simples, delincuencia común, bandas criminales emergentes, etc. Entonces, si no hay ese móvil específico que se tiene que establecer con mucha claridad, no creo que puedan ser actores del conflicto para vincular a la justicia transicional. Dentro de esos grupos podrían estar no solamente los que combatieron, los que estuvieron en el monte armado, etcétera, sino también los que financiaron esas actividades. Pero repito, financiación única y exclusivamente con móviles políticos, con el móvil claro y definido de enfrentar a la guerrilla porque sentían que tenían que ser organizaciones que defendieran al Estado. Va a ser difícil establecer estas cosas, pero ese debe ser el patrón a mi juicio. No podemos incorporar estos instrumentos a cualquier miembro de una organización de esas
por el solo hecho de haber pertenecido a un bloque, a una escuadra, una cosa de esas. Inclusive cuando se dijo que la fuerza pública estuvo asociada con ellos, ¿no?, el móvil casi siempre fue el encontrar un apoyo logístico, un apoyo, diríamos, militar propiamente para combatir a la guerrilla. Entonces eso tiene que ser evaluado desde esa perspectiva para poderlos someter a ese régimen de justicia transicional. El país lleva más de 10 años aplicando medidas para desmovilizar combatientes y conseguir verdad, justicia y reparación para las víctimas. Entre 2003 y 2006, después de un pacto político liderado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, se desmovilizaron, según datos del gobierno, más de 35.000 miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia, pero muchas de estas estructuras han resurgido como bandas criminales. Para facilitar la reincorporación de los desmovilizados a la vida civil, se promulgó la Ley 975 de 2005, que dio origen al proceso de justicia y paz, un modelo especial de judicialización que prevé penas alternativas para aquellos desmovilizados que contribuyan al esclarecimiento de la verdad y la reparación de las víctimas. También se creó un mecanismo no judicial de contribución a la verdad, que concede beneficios jurídicos a miembros de los grupos organizados ilegales que no hubieran cometido crímenes de lesa humanidad, con la condición de suscribir un acuerdo de contribución a la verdad. Debido a las crecientes demandas de las víctimas, el gobierno de Juan Manuel Santos apoyó la expedición de la Ley 1448 o Ley de Víctimas, que establece un programa de reparación integral y restitución de tierras, al considerar que el despojo ha sido causa y consecuencia del conflicto armado. Para implementar estos programas, se crearon la Unidad de Víctimas, la Unidad de Tierras y el Centro de Memoria Histórica. Ahora, en el marco de los diálogos de paz en La Habana, se abre el debate de la manera cómo hacer legítima la justicia transicional y cómo se aplicará a los actores del conflicto. Bueno, si por una reforma constitucional y con una ley marco para desarrollar esos criterios constitucionales, o mejor, esas normas constitucionales, se dice que hay unos procedimientos especiales y hay unas normas especiales, ¿no? Entonces uno podría decir que eso es legítimo ya, porque tiene origen constitucional, y la institución o la entidad encargada de hacer las leyes, de hacer las reformas constitucionales, es el Congreso, y eso pasó por allá y superó los filtros propios de la revisión constitucional, pues eso sería legítimo y no habría ningún problema para aplicar las cosas. Lo que pasa es que aún siendo formalmente legítima una norma o un procedimiento, hay que tener en cuenta que hay unas reglas especiales de carácter internacional y que nosotros hemos acogido para poner límite a lo que se denomina jus puniendi, es decir, el derecho o la facultad que tiene el Estado para castigar. Entonces eso no puede ser tan abierto, ¿no?, que viole principios fundamentales propios de los límites del jus puniendi. Todo eso tiene que entrar en juego. La justicia transicional debe contribuir a garantizar los derechos de las víctimas. Esta justicia ha sido definida como un conjunto de medidas destinadas a garantizar los derechos de las víctimas y poner fin a un periodo de violencia y de violaciones de los derechos humanos. Las garantías de no repetición y la terminación del conflicto van de la mano, y lo que hace la justicia transicional es proporcionar estrategias por medio de políticas públicas para que esto sea posible. Bueno, lo que pasa es que ese problema no es solamente de situaciones de conflicto. En general, el del sistema judicial penal se enfrenta en todos los países del mundo a un problema, es que si en realidad la pena produce prevención, ¿no? Produce, vamos a usar un término más coloquial, escarmiento, ¿no? Porque nosotros vemos que la delincuencia repetitiva, es decir, la reincidencia, es frecuentísima en todas partes del mundo. Entonces uno tendría que decir, bueno, ese es un mal del sistema judicial penal en general. Es decir, que aun cuando se castigue a la persona, salvo que se le ejecute porque se le imponga la pena de muerte, siempre hay la posibilidad de que se reincida, ¿no?, de la reincidencia. Lo mismo va a pasar acá.
En realidad no, la justicia transicional no es que salga a buscar a como dé lugar que se evite la reincidencia en la delincuencia. Lo que sí se quiere lograr es, primero que nada, desarmar o desarticular el conflicto, ¿no? Entrar en un proceso de paz, reparar a las víctimas, que eso es mucho más importante que imponer penas a los actores. Aquí lo que interesa por sobre todas las cosas es la situación de las víctimas. Entonces, si se exime de penas a los combatientes, por ejemplo, y al propio tiempo no se diseña un mecanismo para la reparación de las víctimas, sí diría yo que se ha perdido el tiempo. Lo que se hizo fue acudir a un procedimiento muy práctico, muy pragmático de acabar el conflicto. Y eso no resuelve las causas que generaron el conflicto. Desarma y desarticula ese conflicto en concreto así. Pero habiendo reparación, la cosa produce otro resultado. Y en cuanto a prevención general o prevención individual, porque las penas sean bajas o porque no se impongan penas, yo no creo que eso difiera de lo que ocurre en general con el sistema judicial penal. Ese no debe ser un problema que nos debe preocupar tanto. Más debe preocuparnos la reparación de las víctimas. Para asegurar la no repetición hay que considerar cuáles fueron las causas del conflicto. Si es la exclusión económica, la exclusión social, la exclusión política, la falta de oportunidades, la pobreza manifiesta, la desatención del Estado a las necesidades de sus ciudadanos más vulnerables, ¿no? Y más susceptibles de incorporarse a grupos guerrilleros o a grupos en general alzados en armas o a la delincuencia ordinaria común y corriente, ¿no? Lo que vamos a tener es que con reparación o sin reparación, de todas maneras, las causas del conflicto sobrevendrán y algún día vuelve a estallar otro conflicto, porque eso es inevitable. Es decir, si las causas permanecen, eso es como las enfermedades del cuerpo humano, la repetición del fenómeno se puede dar perfectamente. Ya regresamos con más en Elementos de Juicio. La justicia transicional apenas se debate en Colombia y ya surgen diversos interrogantes acerca de la inclusión de diversos actores del conflicto, como el caso de los agentes estatales. Yo creo que en América Latina hay una o dos experiencias que de pronto nos llevan a esa reflexión, y es especialmente, o considero que especialmente es el caso argentino, con las leyes que se emitieron de punto final y que muchos años después fueron declaradas inconstitucionales. ¿Qué decían esas leyes de punto final? Es decir, para fortuna de los argentinos se terminó un régimen que era un régimen dictatorial, un régimen que utilizaba la fuerza frente al opositor, donde no había una controversia, sino que había un poder del Estado, y que a ese poder del Estado y a esos abusos que se causaron se les perdonaron a través de unos indultos y unas amnistías. Yo creo que este no sería el caso. No se trata de que haya impunidad total. Yo creo que la justicia transicional en este evento tendría que tener unas penas, de pronto no tan drásticas como las que pueden aplicarse, pero sí creería que la justicia colombiana, el examen de la opinión pública, el examen del Congreso, el examen de los magistrados de la Corte no dejarían pasar una cosa como estas que originará impunidad. Es decir, creeríamos que esas malas experiencias pudieran suceder aquí en Colombia, y la verdad en este momento no pasaría. Hay muchos controles que dificultarían que hubiera una impunidad flagrante, en este caso de la fuerza pública. El tema es un poco complicado desde la perspectiva jurídico-penal. A ver, empecemos por esto. Si vamos a juzgar a los agentes estatales, en este caso la fuerza pública,
porque al fin y al cabo es la que está enfrentando directamente el conflicto y la que en realidad termina siendo responsabilizada de los excesos de fuerza que se pudieran dar, ¿no? Nosotros tenemos que pensar en varias cosas. Vamos a centrarnos en las Fuerzas Armadas. El derecho penal tiene figuras como las de ausencia de responsabilidad, causas de ausencia de responsabilidad. Algunas impiden que haya responsabilidad penal porque se justifican legítima defensa, estado de necesidad, etcétera, orden de autoridad competente. Otras implican ausencia de responsabilidad porque no hay culpabilidad, porque a la persona no se le podía exigir otra conducta, etcétera. Yo creo que estas figuras en materia de ejercicio militar, de la actividad militar, tienen que ampliarse un poco más, e inclusive hay unas que se aplican por extensión, ampliarse un poco más, incorporando también, para los militares me refiero, eso de lo que son los protocolos de guerra, protocolos de combate. Si están en una guerra, no podemos hablar que el enfrentamiento se pueda dar como se da en la vida civil ordinaria entre una persona que agrede y otra que se defiende, o las causales de necesidad, de ausencia de responsabilidad por estado de necesidad. Yo pienso que hay que incorporar al Código Penal Militar ese tipo de figuras, como por ejemplo lo que son los protocolos de combate, las situaciones especiales del militar, del soldado que es entrenado para combatir al enemigo y cosas por el estilo. Eso yo no siento que hoy se aplique en la justicia ordinaria a los militares, ¿no? A los militares se le están aplicando las reglas que normalmente se le aplican a los civiles. Entonces es muy posible que muchos de los altos oficiales, ¿no?, que hoy están respondiendo por una figura que se llama autoría mediata a través del aparato organizado de poder, ¿no?, resulten exentos de responsabilidad porque le quepa perfectamente alguna de estas figuras, ¿no?, que estamos manejando como causal de ausencia de responsabilidad. La otra cosa es esta, que aquí no podemos nunca deducir responsabilidad objetiva, responsabilidad solamente por el resultado sin pensar que tiene en sus motivaciones la persona que actúa. Entonces yo diría que lo primero que hay que hacer es fortalecer el derecho penal en la parte general en lo que se refiere a la aplicación de esos principios a las fuerzas militares en combate. Porque si la fuerza militar tiene que enfrentar un episodio violento como por ejemplo la toma de una base militar, una invasión, etcétera, y hay excesos de fuerza y hay una serie de actos inclusive que puedan ser violaciones a los derechos humanos, ¿no?, tenemos que evaluarles eso desde la perspectiva de las reglas ordinarias de derecho penal. No tendríamos por qué acudir a mecanismos de justicia transicional donde estuviéramos perdonándole una cosa que no amerita perdón, porque no es para perdonar, es para reconocer que tenía que actuar de esa manera, ¿no? Entonces yo pienso que hay que hacer una diferenciación bien grande con eso, porque eso de estarles aplicando mecanismos de justicia transicional y amnistiarlos o indultarlos, algo así, me parece que es un reconocimiento expreso que actuaron al margen de la ley, y en muchas ocasiones no han actuado al margen de la ley, han actuado dentro de los protocolos de combate que usualmente se aplican en la guerra. En febrero de este año, el exsecretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, visitó Colombia. Luego de reunirse con el presidente Juan Manuel Santos y previo a una reunión en Cuba con los cabecillas de las FARC, aseguró que la justicia transicional es un tema de preocupación y de controversia en Colombia. La justicia transicional incluye la búsqueda de la verdad, la reparación de las víctimas, así como la rendición de cuentas por crímenes que se han cometido durante el conflicto, añadiendo, todos los que cometieron delitos deben rendir cuentas. Sin embargo, la justicia debe adaptarse al contexto colombiano y respetar al mismo tiempo las normas mínimas internacionales. La paz exige sacrificios. Eso lo han dicho muchos doctos en la materia, estudiosos en el tema de la paz y de la guerra, y yo comparto de alguna manera eso.
Hay unos estándares internacionales que han sido aceptados por la comunidad de naciones, que han sido plasmados en instrumentos internacionales, que han sido incorporados en los ordenamientos internos, pero creo que eso también tiene que adaptarse a los contextos. La flexibilidad del derecho, yo creo que puede hacer que el proceso de paz colombiano llegue a optimizarse a algún fin o algún porcentaje de avance si nosotros podemos aplicar las coyunturas, las necesidades, las realidades frente a eso de lo estricto de la norma. Irlanda, por ejemplo, en su proceso frente al IRA, al ejército revolucionario, tuvo que hacer sacrificios bajo la promesa del cese al fuego, simplemente. Ellos dijeron, vamos a cesar el fuego, no va a haber más hostilidades contra la población civil, no vamos a reclutar más personas y no vamos a disparar un tiro más. Y lo dejaron escrito en un documento de 2 cuartillas. Y eso sirvió para que naciera una confianza de parte de la institucionalidad pública y empezaran a ceder frente a la misma imposición de sanciones que se le podían dar a los miembros del ejército. En El Salvador, aunque la naturaleza fue diferente, aunque pues el Frente de Liberación fue categórico y fue como muy estricto al afirmar de que el proceso podía durar incluso más tiempo del que inicialmente se pactó. Ellos dijeron también que cesaban las acciones violentas. Yo creo que ese es un buen ejemplo para Colombia, y donde ellos iban con presencia internacional, que eso fue un gran logro, la presencia de la ONU, la presencia de la Iglesia como garante, la presencia de algunos actores sociales y la promesa de unas reformas estructurales del Estado. Ellos aceptaron ese cese al fuego y fue el inicio de ese acuerdo que duró 3 años. Seguimos con este análisis en Elementos de Juicio luego de comerciales. El conflicto colombiano, además de tener características particulares comparado con otros a lo largo de la historia, ha incluido diversos actores que van más allá de víctimas y victimarios. Estos están incorporados en la controvertida propuesta de justicia transicional del expresidente César Gaviria, quien asegura que hasta ahora solo se ha hablado de justicia transicional para los integrantes de las guerrillas como para los miembros de la fuerza pública, tanto por parte del presidente de la República como de los negociadores. Tal decisión deja por fuera a los miles de miembros de la sociedad civil, empresarios, políticos, miembros de la rama judicial, que de una u otra manera han sido también protagonistas de este conflicto y que tienen muchas cuentas pendientes con la justicia colombiana. Bueno, lo que pasa es que de antemano habría que determinar, o mejor, un término más apropiado, hay que predeterminar quiénes van a ser los actores que van a ser beneficiados con eso. Eso no es discrecional, no es que en la marcha vamos a estar incorporando bandas criminales emergentes, los ladrones por razones famélicas y cosas, no. Nosotros tenemos que partir de actores predeterminados. Y esos actores hasta ahora han sido precisamente los miembros de los grupos armados, los insurgentes, ¿no? Solamente ellos, no estamos hablando de bandas criminales emergentes, ¿no? La fuerza pública, pero repito, la fuerza pública en la medida en que su problema no sea fácilmente resuelto por las reglas ordinarias de derecho penal y eventualmente los grupos esos denominados paramilitares que hubieran actuado en función de una ideología precisa,
no de estar cometiendo actos de depredación, de delincuencia común y corriente, de narcotráfico, etc. Dentro de esos elementos que tenemos de la justicia transicional, que no es sinónimo de proceso de paz, son cosas diferentes, ¿no? La justicia transicional es un medio, es un instrumento que puede ayudar a que se logre la paz, ¿no? Pero si nosotros vemos dentro de esos elementos de justicia transicional, por lo general, y ha sido una constante en los procesos que ha adelantado muchísimos estados, esos dos elementos, el tema del victimario y el tema de la víctima, ha sido lo prioritario, casi que lo fundamental. El tema del victimario, al aceptar toda esa cantidad de hechos que causaron amenazas, violaciones a los derechos de los demás, y esa posibilidad de tener una sanción, desde luego que a ellos los atemoriza, ¿no? Ellos buscarían el perdón a través de unas promesas de reinserción, y de reinserción dentro de unos estándares o dentro de unas circunstancias más o menos justas, donde ellos pudieran trabajar, contribuir a la sociedad, pedir perdón, contribuir incluso a temas tan sensibles como los que atraviesa Colombia hoy, como es el tema de las minas antipersonales. Es decir, todos esos compromisos se pudieran alcanzar, pero si hay una verdadera voluntad. No sabría cuál es el grado de voluntad para cumplir cada uno de esos compromisos que tuviera la guerrilla de las FARC. Pero pienso que el tema de la impunidad total no podría ser. Es decir, tendría que haber un castigo combinado con esa reparación, e incluso la reparación simbólica en algunos casos, para que eso se pudiera dar. Y respecto a las víctimas, pues desafortunadamente tenemos unas malas referencias y malas experiencias, donde hasta hace apenas un par de años se da una ley de víctimas, que es lo que legitima al Estado para poder apoyarlos realmente como víctimas. Los recursos, el costo político de esto, el costo jurídico de esto, el costo social y cultural ha sido muy grande. El tema de las víctimas no es fácil, y más en una confrontación tan larga como la colombiana, en las que no solamente hay víctimas directas, sino hay víctimas indirectas, y que de igual manera pueden en determinado momento exigir o pedir reparaciones. Y las reparaciones pueden ser de diferente naturaleza, para lo cual el Estado no está tan preparado. El tema de la restitución, por ejemplo, de lo perdido, el tema de la indemnización, el tema de la satisfacción, tema simbólico, o el mismo tema de la rehabilitación psicológica, es un tema que es bien complicado adelantar. Aunque hay unidades para la protección de las víctimas, casi que todas las instituciones del Estado hablan del tema y buscan protegerla, el asunto es que lograrlo plenamente se convierte en un reto muy complicado y muy difícil. Para que la justicia transicional no se convierta en una herramienta de impunidad, el fiscal general de la Nación, Eduardo Montalegre, ha propuesto el aplicar la doble imputación, que es atribuir los crímenes de guerra, primero a la organización, para luego sí esclarecer las responsabilidades individuales, lo que permitiría, según él, un juzgamiento universal de todas las acciones de la guerrilla de cara a una justicia total. ¿Sería este un mecanismo válido y realmente eficaz? Bueno, lo que pasa es que ese es un asunto ya que toca más con el procedimiento que con la parte sustancial de las figuras que se van a manejar en la justicia transicional. Sí, ese es un método de trabajo, una metodología de trabajo. Primero hacer imputaciones en general, se cometieron tales y tales actos, pero yo diría que eso se puede determinar es a través de las investigaciones, porque hay que investigar y hay que llevar ante las instancias judiciales los episodios. Por ejemplo, el episodio genérico de lo que ocurrió en Bojayá. Se lleva ese caso,
se juzga, se somete a procesamiento, pero hay que imputárselo a alguien. Entonces el asunto está en que si se le va a imputar a los superiores jerárquicos de los grupos guerrilleros o a los que en concreto realizaron el comportamiento, en fin, eso sí se puede establecer como regla en el marco jurídico para la paz. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Sí, a mí sí me parece que primero que nada hay que presentar los hechos con un carácter muy amplio y muy general. Y eso sí, también particularizando los diferentes episodios que son violatorios del derecho internacional humanitario, como ese de Bojayá. Si todos los actores del conflicto van a recibir justicia, si las víctimas van a ser reparadas, y lo más importante, si la tan anhelada paz será una realidad, es algo que aún no podemos garantizar. Sin embargo, es importante saber en qué punto nos encontramos ahora y cuál es el estado actual de la justicia transicional en Colombia. Bueno, uno pudiera decir que ha ido evolucionando en la medida en que nos hemos dado cuenta que nuestra paz se logra de una manera diferente a la que los modelos internacionales nos han presentado. Un poco vuelvo a lo anterior, es decir, nosotros tenemos un conflicto sui generis, particular, continuo, permanente, con muchos actores, y no solamente el conflicto armado, que proporcionalmente en muertes deja en el país más o menos un 25% de las muertes violentas al año, no pasan de 25%, y más un conflicto social. El tema de la paz no es una paz del conflicto armado, ni es un tema de la paz frente a las FARC, es un tema de paz social, es un tema de paz en los hogares, es un tema más de paz entre los vecinos, es un tema de convivencia pacífica, es un tema de aceptar la diferencia. Ese es un tema de paz que va más allá del conflicto armado. Entonces uno dijera, oiga, esa justicia transicional la estamos aplicando a un porcentaje mínimo de la conflictividad. Si uno fuera de pronto más arriesgado, uno pudiera decir, oiga, voy a hacer una justicia transicional para todos, con la promesa de que si no nos recomponemos culturalmente, mentalmente, educativamente, salud mental, las penas ordinarias se aplican. Y por un tiempo, es decir, la transición, la justicia transicional tiene un elemento que de pronto nos olvidábamos y es la temporalidad. La justicia transicional en Colombia lleva, a partir de la ley 975, lleva 10 años y está casi que a punto de volverse permanente si nosotros no le ponemos un límite a esos procesos, a esas acciones que el Estado debe adelantar en lo que ha denominado posconflicto. Entonces, pensaría que estamos evolucionando, pero nos tenemos que sentar a reflexionar sobre lo que es la justicia transicional, sobre lo que es la realidad del país, sobre lo que es las aspiraciones políticas frente al proceso de paz, sobre lo que son los recursos para poder aliviar la carga de las víctimas y sobre todo, vuelvo e insisto, el tema de la reforma estructural e institucional del Estado. Agradecemos su compañía y los esperamos el próximo jueves en una nueva emisión de Elementos de Juicio, el programa de la Universidad del Sinú Elías Bechara Sainú, Extensión Bogotá.